Cuba Información. Hemos dicho en anteriores ocasiones que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba solo puede ser levantado por una ley que apruebe el Congreso de Estados Unidos, y eso es algo bien sabido. Pero eso no quiere decir que la presidencia de Estados Unidos, la Casa Blanca, el presidente Barack Obama, no tenga facultades ejecutivas sobre muchísimos aspectos que pudieran aliviar el bloqueo, incluso dejar el bloqueo en términos, bueno, que afectaran de una manera mucho más leve tanto a la economía como a la sociedad de Cuba. Y vamos a repasar en esta mesa cuáles serían esas facultades que tiene Obama para levantar al menos partes sustanciales del bloqueo y cuáles son los aspectos que desde la presidencia de Estados Unidos no se pueden tocar porque tiene que ser el Congreso el que realmente elimine esos elementos del bloqueo a Cuba. ¿Cuáles son los aspectos que el presidente Obama, por ejemplo, no puede tocar? No puede levantar la prohibición a las empresas subsidiarias de Estados Unidos ubicadas en terceros países a comerciar bienes con Cuba, porque existe una ley llamada conocida por Ley Torricelli, que tiene que ser abolida por el Congreso de Estados Unidos. Es decir, y esto es lo curioso que alguna vez hemos comentado, hay empresas de Estados Unidos que a través de una licencia especial del gobierno de Estados Unidos pudieran comerciar con Cuba. Sin embargo, las subsidiarias, las empresas que están ubicadas en terceros países, propiedad de esas empresas ubicadas en Estados Unidos, esas sí que no pueden tener un comercio normalizado con Cuba. Un segundo caso, la prohibición de realizar transacciones con propiedades norteamericanas que fueron nacionalizadas en Cuba. Es decir, que puedan llegar a acuerdos empresas norteamericanas para ubicar inversiones en terrenos o en empresas ubicadas en terrenos que fueron en su día nacionalizados en los primeros años de la Revolución. ¿Por qué? Porque existe una ley llamada Ley Helms-Burton que debe ser también abolida por el Congreso. En tercer lugar, el impedimento a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba con fines turísticos, es decir, levantar la prohibición total del turismo a Cuba. Eso solo lo puede permitir el Congreso, esto en base a la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales del año 2000. Y un cuarto supuesto que el presidente Obama no puede tocar, la obligación a pagar en efectivo y por adelantado las compras de productos agrícolas por parte de Cuba en Estados Unidos. Bueno, pues aparte de todo eso, pues el presidente Obama puede hacer muchas cosas, algunas de ellas las ha hecho, muy pocas todavía, pero puede, por ejemplo, autorizar el uso del dólar estadounidense en las transacciones internacionales de Cuba o permitir importaciones y exportaciones entre ambos países. Exportaciones desde Cuba de bienes y servicios y también el prohibir la persecución de las transacciones financieras cubanas, que es también uno de los aspectos dentro de esta política de bloqueo que más daño hacen a la economía del país. Y bueno, es que sí, ha tomado el presidente Obama, esta administración, una serie de medidas de cara a la galería, de cara a la opinión pública internacional que no tenga demasiado conocimiento de todos los aspectos, las regulaciones, las medidas que contiene esta política, pues parece que es algo importantísimo, fabuloso. Esta administración mira lo que está haciendo con respecto a Cuba. No. Realmente que la cuestión fundamental de esta política, que que se implementó desde los primeros años de la Revolución, incluso las sanciones, las agresiones, vienen desde el mismo año 1959, esto está intacto, o sea, esta política está intacta y se está exigiendo y hay un clamor ya dentro de la propia sociedad norteamericana y a nivel internacional reflejado, y se va a reflejar ahora en esta próxima votación del 27 de octubre en la Asamblea General de Naciones Unidas, de desmantelar esta política de bloqueo. Se han dado pasos, sí, importantes, pero de muy poco alcance. Es decir, no hay
un cambio sustancial hasta el momento por parte de esta administración Obama. Y desde luego que ese limitado alcance sigue lastrando mucho todo el quehacer de la economía cubana, afectando, hay graves afectaciones en muchos sectores, en casi todos los sectores de la sociedad cubana, aparte de lo acumulado, de las carencias acumuladas, en fin, yo estaba viendo esta semana pasada lo que decía, bueno, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Ferrocarriles, cómo tiene que las unidades para modernizar el parque del ferrocarril cubano, pues bueno, todavía hay que estar comprando los vagones, las unidades en terceros países a un precio de segunda mano y a un precio superior en mercados muy lejanos, también con un aumento del precio de compra por parte de las empresas financiadoras, de las empresas distribuidoras, pues bueno, muy superior a lo que, hablando de un transporte de segunda mano, a lo que el mercado actual dice, y además teniendo un mercado tan cercano, pues eso es una afectación tremenda que impide no solo ya la modernización y el desarrollo, sino impide también toda la cadena, el desarrollo de la cadena productiva del país, teniendo en cuenta la importancia, como en cualquier sitio tiene el ferrocarril. Pues bueno, eso es un ejemplo, y otros tantos en el sector de la salud, en el sector de la agricultura, en todo, afecta a todo. Y sí, las medidas que se ha ido tomando Obama son muy lentas, es decir, que para las prerrogativas que tiene el presidente Obama, tiene prerrogativas ejecutivas, que dice la Constitución, para desmantelar esta política de bloqueo y dejarlo prácticamente en el esqueleto, en nada. Y entonces sí hay, como tú has señalado, esos 4 puntos fundamentales que sí requiere de ya la actuación del Congreso para terminar de una vez de desmontar este andamiaje, como decía antes, esta gran estructura gigantesca de bloqueo financiero y comercial de Estados Unidos a Cuba. Efectivamente, sabemos, ya lo habéis subrayado, la parte que está en manos del presidente Obama y la otra parte, esos 4 puntos donde Obama no puede hacer nada, pero también que es muy difícil para el propio Congreso, porque se han metido en un bucle ahí que es difícil de resolver. Consideremos, por ejemplo, el último punto, el punto 4, donde las transacciones para Cuba poder comprar productos norteamericanos tiene que pagar cash, como ellos le dicen, ¿no? Tiene que pagarlo cash. En todas las relaciones económicas, financieras, internacionales, no se exige tanto. Sin embargo, en el caso de Cuba, sí. Pero está la otra parte, aunque Cuba tenga ese dinero, ¿cómo se llama? No puede, si normalmente no puede ni depositar ese dinero en banco norteamericano, ¿cómo hacer la transacción? También ese es un problema. Yo me acuerdo y cuando estaban hablando hasta los propios agricultores norteamericanos que querían vender sus productos a Cuba y se veía en ese tipo de problema, ¿no? Cómo pagar ya cuando Cuba compre, pero cómo pagar. Y luego ellos dicen, es que nosotros tenemos arroz que queremos venderle a Cuba y Cuba está aquí cerquita. Y nosotros no podemos venderle ese arroz a Cuba porque entonces Cuba prefiere ir a comprar el arroz hasta Vietnam. Sin embargo, Cuba también habla del sistema de frete, de transportar ese arroz desde Vietnam hasta Cuba, lo que hace también que el precio aumente. Y entonces está todo ese problema que los norteamericanos quieren mercado en Cuba
porque está ahí cerquita. Sin embargo, los problemas que ellos mismos, el Congreso ha ido tomando, la medida que han ido tomando, le dificultan las cosas. Entre las prerrogativas ejecutivas que tiene el presidente Obama está también la autorización del dólar. Cuba, eso está prohibido. Cuba no puede, en las transacciones financieras internacionales, no puede utilizar el dólar. Ese es otro aspecto que puede ya el presidente Obama pues derogar. Además, parte de las sanciones que se han impuesto, y recientemente recibíamos la noticia de que uno de los grandes bancos, el Crédit Agricole de Francia, va a tener que pagar una cantidad cercana, creo que son 700 millones de dólares, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, precisamente por supuesta violación, entre comillas, del bloqueo, embargo, como ellos lo llaman, tanto a Cuba como a otros países sometidos a embargos comerciales o financieros, como es el caso de Irán, Sudán y otros países. Y una de las razones, precisamente, para justificar estas multas es que Cuba ha depositado dólares en esos bancos, o esos bancos han hecho transacciones en dólares, es decir, en la moneda propiedad del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Cuando realmente, bueno, el dólar se ha convertido en una moneda de intercambio internacional, pero el gobierno de Estados Unidos tiene la prerrogativa finalmente de tener la moneda o ser propietarios de la moneda que utiliza el mundo en sus transacciones mayoritarias. Lo cierto es que Obama puede hacer muchas cosas, puede seguir permitiendo a sectores enteros de la economía de Estados Unidos, a sectores de la energía, sectores financieros, sectores del turismo, sectores médicos, sectores, bueno, de las diferentes ramas de la economía de Estados Unidos, que puedan invertir, que puedan vender y comprar o puedan relacionarse o tener relaciones comerciales con Cuba, y esto realmente iría resquebrajando el poder sancionador del bloqueo, iría incluso creando nuevos lobbies empresariales que presionen sobre el Congreso para eliminar el bloqueo. Es decir, que en manos del presidente Obama todavía hay mucha tela que cortar. Ahora hablaste del banco francés Crédit Agricole, no solo él, no me acuerdo el nombre de ese banco holandés que está aquí también en España, que su modo de trabajar es facilitar, no abrir oficinas, sino se puede hacer todo por internet. Sin embargo, también Estados Unidos no quiere que estén en Cuba. Cuando se habla de bloqueo, que lo es, ellos dicen eufemísticamente embargo. Claro, y eso lo divulga la prensa también, embargo, y es para no, suavizar una política criminal, porque el bloqueo es un acto de guerra, incluso lo dice una ley desde el principio del siglo pasado, de no comercio contra el enemigo, ¿no? Pero no cabe duda de que este bloqueo que persigue el objetivo de destruir la Revolución Cubana, parece ser que va a cámara lenta. El desmontaje va muy cámara lenta, pienso yo, esperando las elecciones, va a estar hasta las próximas elecciones de los Estados Unidos el año próximo, y a ver qué administración surge de esas elecciones, y ahí se decidirá, yo creo, el curso de esta política criminal contra Cuba.